aquí. Vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá: vive Dios quien hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Viene un éxodo que es mayor en el fin de los tiempos, y se dirá: vive Dios quien hizo subir a sus hijos del norte y de todo lugar. Y aunque un tiempo los dispersó, los hará regresar desde toda nación. Pronto vendrá su Salvador, y de un extremo del cielo al otro los rescatará. No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá. Shalom, bendiciones en este día. Le damos la bienvenida a todos aquellos que nos siguen y nos escuchan por medio de nuestro canal de YouTube, Comunidad Llamas de Fuego para las Naciones. Es un privilegio hoy estar con ustedes enseñando la palabra del Eterno. Venimos con los estudios del libro de Jeremías, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Hoy continuamos con el capítulo 4 del libro de Jeremías. Los invito entonces para que allí donde está usted abra las escrituras en el libro de Jeremías capítulo 4. Y vamos a empezar del versículo 1 en adelante. Les invito para que esté atento, para que tome nota, para que tenga su cuaderno y un esfero, para que tome atenta nota de lo que el Padre, el Espíritu Santo le revele por medio de este estudio que hoy vamos a continuar. Dice, entonces a empezar verso a verso. Dice la palabra del Eterno así en el libro de Jeremías, capítulo 4, versículo 1, dice: si te volvieres, oh Israel, dice Yahweh, vuélvete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurares de acá para allá. Y jurares, dice el versículo 2, vive Yahweh, que en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. La palabra regresar en el hebreo aquí dice que si volvieres a mí, o sea, si regresares, la palabra regresar en el hebreo es teshuvah, y deriva de la raíz 7725 en el Strong hebreo, número 7725, y la raíz es shuv, S-H-U-V, velar. Y su significado es volvió, volver, volverá, volver atrás en, retirarse de nuevo. Y esta palabra significa de arrepentimiento, hacer teshuvah, o sea, es volver a Dios. Cuando la gente se aparta del Eterno, la gente del mundo, los que no conocen al Padre, están apartados de Yahweh. Entonces lo que dice Yahweh en esta palabra, Jeremías, por medio del profeta Jeremías, dice: vuélvete a Yahweh, si te volvieres a mí. El volver a Yahweh, lo cual también posee el sentido de arrepentirse de los pecados propios de una forma profunda y sincera. O sea, el volverse es arrepentirse de los pecados de una forma profunda y sincera. Y Teshuvah también es el retorno al yo original. O sea, el Padre nos formó, ¿cierto? Pero nosotros, por nuestra naturaleza caída, estamos separados del Eterno. Y él lo que dice es: vuélvete al yo original, a lo que el Padre nos creó, a lo que él creó en el Edén. Las actitudes malas de las personas son quitadas
cuando se convierten al Eterno. Se convierten en una nueva criatura, por eso lo dice la palabra de Yahweh. Esto era una lucha del pueblo de Israel y el pueblo de Judá, porque acuérdense que ya aquí estamos hablando de cuando ya eran divididas las 12 tribus de Israel, las tribus que quedaron en el norte, que ya para este tiempo ya habían sido esparcidas y cautivas. Y para este tiempo está hablando también el profeta Jeremías al reino de Judá. Muchas ovejas perdidas de la casa de Israel están extraviadas, ¿cierto? Vagando de religión en religión, de denominación en denominación. Eso es lo que vemos hoy en día en las calles. Unos son de una religión, otros de otra, pero van vagando extraviados, tratando de buscar la verdad, pero no la hallan, porque desafortunadamente no hay buenos pastores, no hay pastores que el Padre haya puesto de verdad en esas religiones. Son puestos por hombres, son llamados por hombres, son pastores que tienen el título y como se llamen, líderes religiosos que son puestos por hombres, no puestos por el Eterno, como pasa en esta casa. ¿Ok? Aquí, por eso nosotros tenemos esa revelación de la verdad. Por eso nosotros somos privilegiados, y no lo digo por llenarme de orgullo, no, sino que cuando uno llega a esta casa, aquí se predica la verdad. Aquí en esta casa se predica la verdad. Y eso era lo que hacía el profeta Jeremías, predicar la verdad, aunque la gente no le guste, aunque la gente le parezca que somos muy cortantes con el pecado. Dice el versículo 3, porque así dice Yahweh a los varones de Judá y a Jerusalén: harad para vosotros en tierra virgen y no sembréis entre espinos. Esta palabra, aquí hay una revelación para ese tiempo. Estaba hablándole el profeta Jeremías a Jerusalén, a Judá, y si usted lo ve, era una profecía que también la citó Yeshua. ¿Se acuerdan cuando la buena tierra, el que sembró en espinos? Lo que Jeremías le estaba diciendo a los del pueblo de Jerusalén era: no dejen que sus preocupaciones y pecados les ahogue su bendición, les robe la palabra. Entonces limpien la tierra y quedará lista para sembrar. Esta misma palabra era la que Yeshua citó al pueblo en la parábola del sembrador. Vamos a leer en Mateo 13, del 3 al 9. Dice lo siguiente: y él les habló muchas cosas por medio de parábolas. Un campesino salió a sembrar sus semillas, y al sembrar algunas semillas cayeron junto al camino, y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras semillas cayeron entre partes rocosas, donde no había mucha tierra. Esta semilla brotó muy pronto, porque la tierra no era profunda. Pero al salir el sol, quemó las plantas ya jóvenes, y como sus raíces no eran profundas, se secaron. Otras semillas cayeron entre espinos, y los espinos crecieron y las que ahogaron. Si ve esa misma palabra que estaba citando, que les estaba diciendo Jeremías al pueblo de Jerusalén, Yeshua se la citó al pueblo en ese momento, cuando él vino por primera vez a esta tierra. Dice: otras semillas cayeron entre espinos, crecieron y las ahogaron, pero otras cayeron en buena tierra y dieron buena cosecha, 100 veces, 60 veces o 30 veces de lo que se había sembrado. Los que tienen oídos, que oigan. El versículo 22 de ese mismo capítulo dice: la semilla que cayó entre espinos representan a los que oyeron el mensaje, pero es ahogado por las preocupaciones de este mundo y el amor a las riquezas, así que no produjo nada. Cuando dice que cayó entre espinos, esa semilla del sembrador que salió a sembrar y cayó entre espinos, no es que la semilla haya caído en buena tierra. Ojo, ya crecieron los espinos y crecieron los espinos, no. Es que cuando la semilla se sembró ya había espinos en la tierra. O sea, era una semilla que no estaba preparada, una tierra que no estaba preparada. Y muchas veces puede suceder con el mismo pueblo. Llegamos a la restauración,
empezamos, decimos que cambiamos, que empezamos, hacemos la tevilá, empezamos a caminar con el Eterno, pero ¿sabes qué? Esa semilla no crece. Porque vivimos en las mismas luchas, año tras año, viviendo las mismas luchas, los mismos problemas, y usted se pregunta, ¿qué pasa? Porque no has limpiado esa tierra, no has limpiado tu vida de esas cosas. Entonces, cuando uno no crece, cuando uno no avanza, es porque esa semilla puede estar en esa vida de espinos. Estamos ahogados, dice ahí que la ahogó. ¿Qué la ahogó? ¿Qué es espinas? Dice que son los afanes, las riquezas, las preocupaciones. ¿Sí ve? Y a veces vivimos así, preocupados por las cosas de este mundo, por el trabajo, por las cosas. Y no es que no te preocupes por el trabajo. La palabra no es preocuparse, la palabra es ocuparse. ¿Sí? Una cosa es preocuparse, o sea, antes de. Entonces, cuando tú te preocupas, es porque no tienes el trabajo y estás preocupado, ¿cierto? O tienes el trabajo y estás preocupado todo el día. Tu mente está ocupada, uy, mañana me toca madrugar. O en otras cosas, estás preocupado en muchas cosas. Pero esa es la parte donde la semilla cae y no da fruto. Entonces tenemos que analizar nuestras vidas como creyentes. Si estoy en ese mismo círculo, si esa semilla es la buena tierra de mi vida, pero aquí Jeremías le está diciendo, limpia esa tierra, trabaja en esa tierra limpia, en esa tierra limpia. Pero ¿cómo hacemos eso? La gente hoy, por estar preocupado y estar buscando las riquezas de este mundo, no se detienen a escuchar la verdad, la cual les hará libre. Deben hacer un alto en su caminar, limpiar la tierra, esto es, quita tus tradiciones de hombres. Basta ya de escuchar a esos pastores que solo predican prosperidad, el bienestar en esta tierra y no enseñan la verdad. Basta ya de ser engañados y limpia tu vida, que es esa buena tierra, para que crezca la semilla que es la palabra de Yahweh. Y de mucho fruto. Y la única manera de limpiarla es arrepentirse, es confesar tus pecados, es morir a la carne y nacer de nuevo. Comienzas y de esta manera comienzas a caminar con Yeshua y quedas listo para que esa semilla caiga en esa buena tierra que es nuestra vida y tu vida, que es esa tierra virgen de la que está hablando acá el profeta Jeremías. ¿Por qué? Porque Yeshua hace nueva todas las cosas. ¿Cómo así que tenemos que limpiar nuestra vida? Claro, nosotros decimos, me arrepiento, confieso mis pecados y comienzo a caminar. El Padre me perdona y comienzo a caminar con Yeshua. Pero Yeshua es el que limpia esa tierra, es el que limpia mi vida. Acuérdense que cuando venimos a Él dice que hace nueva todas las cosas. Y eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 21, versículo 5. Dice, yo hago nueva todas las cosas. Entonces, nosotros venimos de una vida pecaminosa, ¿cierto? Y nos hablan del Eterno, nos hablan del camino de Dios. ¿Yo qué tengo que hacer? Arrepentirme, confesar mis pecados y alcanzar el perdón de Yahweh. Él me perdona por medio de su amado Hijo Yeshua y yo empiezo, mi vida queda limpia. Acuérdense que yo debo quedar limpio para que empiece a crecer lo de Yeshua en mí. Eso era lo que él le decía a Nicodemo, nace de nuevo. No, nace de nuevo en agua y en espíritu. Entonces, cuando uno nace de nuevo, es esa semilla que cae en esa nueva tierra y empieza a dar fruto. De lo contrario, si hay espinos en nuestras vidas, no va a producir fruto. Y vamos a pasar años y años en la misma lucha. Y eso depende, como decíamos acá el sábado anterior, de una decisión y de una determinación tuya y mía, de ya no más. Oiga, cada uno sabe en qué está luchando, ¿cierto? Cada uno sabe cuál es el problema. No nos echemos mentiras, nosotros sabemos cada uno, yo tengo este problema, tengo que cambiarlo, y lo podemos cambiar con la ayuda del Mesías. Él nos ayuda. Pero mientras sigamos cayendo en el mismo pecado, va a ser muy difícil el cambiar
Y esto era lo que pasaba con el pueblo de Judá en ese tiempo. Era un pueblo terco. Vamos a seguir estudiando los versículos de aquí en adelante. Lo que le decía de limpiar la tierra también lo encontramos en 2 Corintios 5:17. Vamos a 2 Corintios 5:17. Que creo que ya se la saben muchos. Dice la palabra del Eterno así: de modo que si alguno está en el Mesías, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esa tierra, esa vida tuya, cuando vinimos acá al Mesías, fue hecha nueva, esa vida. Por eso debemos tener en cuenta eso, mis hermanos. Hoy, para que entiendas y podamos reflexionar, si hay espinos, si la semilla de Yeshua cayó en espinos, si mis preocupaciones están primero que las cosas del Padre. ¿Sí? El versículo 4 de Jeremías, en el capítulo 4, dice: hombres de Yahudá y habitantes de Jerusalén, circuncídense para Yahweh, remuevan los prepucios de su corazón. De otra forma, mi furia azotará con el fuego, quemando tan caliente que nadie lo puede apagar, porque sus obras son tan malvadas. Judá, un pueblo conocedor de la Torá. ¿Ustedes creen que Judá era conocedor de Torá en ese tiempo? Claro, porque había profetas como Jeremías que les estaba predicando el evangelio, la Torá. Jeremías les estaba recordando el mandamiento que está en Devarim, o Deuteronomio capítulo 10, versículo 15 y 16, dice lo siguiente: solo que Yahweh tomó suficiente placer en sus padres para amarlos y escogió a su cera después de ellos a ustedes, por sobre todos los pueblos, como aún él hace hoy. ¿Sí ven lo que dice? Lo que yo les decía de la palabra cuando comenzamos, que la palabra es siempre. Cuando usted lee este versículo, dice, como aún él hace hoy. ¿Sí? Sigo leyendo. Dice, por tanto, circunciden el prepucio de su corazón y no sea más de dura cerviz. El pacto de la circuncisión, Yahweh se lo había dado a Abraham como señal de pacto, de un pacto que él hizo con Abraham. O sea, el Eterno hizo con Abraham un pacto. Y le dijo que tenían que ser circuncidados toda su descendencia a los 8 días de nacido, sus hijos. Pero en Devarim vemos que acá el Eterno le dice, circunciden su corazón. O sea, ese fue un pacto que Elohim hizo con Abraham. Pero acá les está diciendo, circunciden su corazón. Por eso hoy en día salen muchas doctrinas en la restauración donde mandan a circuncidar. Ustedes saben que es cortar el prepucio de los genitales del hombre. Y ellos dicen que para poder entrar a la restauración toca circuncidarse. Y vean, no han entendido este mandamiento. Que no es necesario hacer eso, porque ¿de qué sirve circuncidarse la persona si siguen los mismos pecados? Y eso era lo que pasaba con el pueblo de Judá. Todos los rituales. Con esto también Yeshua luchó mucho con los fariseos de ese tiempo, cuando él vino. ¿Se acuerdan que decían hipócritas, fariseos? Eso eran tradiciones de hombre. Y hoy en día aún, usted va a muchas comunidades que dicen que están en la restauración, están haciendo eso. Y allá dicen que hay que circuncidarse para poder entrar al pacto de Abraham. Cuando el Eterno acá de Devarim, Deuteronomio, les está diciendo, circunciden el corazón. O sea, ablanden este corazón de piedra, esa alma que usted tiene ahí dura, ablándela. Lo que hablaba ahorita el Padre, la adoración que escuchaba, que tú y yo estemos juntos
y tú hables a mi corazón, es coger y decirle, Padre, quita ese corazón de piedra que yo tengo, porque a veces nosotros escuchamos y escuchamos palabra y leemos las escrituras, pero seguimos en las mismas luchas, ¿cierto? No avanzamos, no cambiamos nuestra manera de pensar, y es por eso, porque el corazón está endurecido. Eso era lo que el profeta Jeremías le estaba diciendo acá, le estaba recordando el mandamiento. Y muchas veces leemos los profetas y decimos dentro de nosotros, qué gente tan dura, que no entendían, ¿cierto? Oiga, ¿por qué no entendían los fariseos? ¿Por qué no entienden? ¿Por qué no entendía Judá con tantos profetas que el Eterno le envió? No fue solamente Jeremías, Isaías, Oseas. Les envió varios profetas para hablarles de lo mismo. Arrepiéntanse, hablen. Mire que hoy en día no estamos lejos. El Padre nos está hablando a nosotros en este tiempo. Y si este mensaje viene para nosotros, el libro de Jeremías, en este tiempo, es porque el Padre está hablándonos en este tiempo a cada uno de nosotros. Esto no es coincidencia, que se estudie el libro de Jeremías hoy en esta comunidad, que lo estemos estudiando capítulo a capítulo. Algo el Padre quiere hablar a cada uno de nosotros. Entonces pongamos mucha atención y prestemos el oído para que el Padre, para que podamos escuchar y atender y cambiar. En el libro de Hechos, mire para que vea que esto era una lucha. En el tiempo de Jeremías, en el tiempo de los discípulos, de los apóstoles, y aún cuando les decía yo que hasta hoy. En el libro de Hechos, capítulo 7, 51, José, si me ayudas. Hechos, capítulo 7, versículo 51. Pueblo terco, ustedes son paganos de corazón, sordos de la verdad. Se resistirán para siempre al Espíritu Santo. Eso es lo que hicieron sus antepasados. ¿Y ustedes también? Hasta ahí. Esta versión K2 dice acá. Dice, pueblo de dura cerviz con corazones y oídos incircuncisos. Ustedes constantemente se oponen al Ruach HaKodesh. Ustedes hacen las mismas cosas que hicieron sus padres. ¿Se imaginan? ¿Cuántos años habían pasado de que Jeremías había predicado al pueblo de Judá antes de ser cautivos? ¿Cierto? Vino Yeshua y seguían el pueblo con lo mismo. O sea que ¿hay diferencia aún? No hay diferencia aún. Es lo mismo, se repite. ¿Cuántos años habían pasado del profeta Jeremías hasta Esteban? Porque, ¿sabe quién hablaba acá? Esteban, al que apedrearon. Ese día que habló esto, ahí lo apedrearon y lo mataron. Al discípulo Esteban. Y se evidencia el mismo problema en el pueblo. Hasta el día de hoy, muchos están en la misma lucha. Examinemos nuestra vida hoy, si llevo tiempo en la restauración y no he cambiado. Lo que yo sé que debo cambiar, entonces estoy siendo igual que este pueblo de dura cerviz y me opongo a que el Espíritu Santo haga la obra en mí. Si ves que cuando uno es duro de corazón, cuando hay algo que yo no cambio, me estoy oponiendo al Ruach HaKodesh. Esto es para que lo tengamos en cuenta. Cuando yo sé que tengo que cambiar algo y no lo hago, me opongo al poder del Ruach HaKodesh y no puedo decir que el Ruach HaKodesh está en mí. El versículo 5, para que continuemos, dice, declara en Yahudá y que se oiga en Jerusalén. Di, suenen el chofar en la tierra, pregona el mensaje a gritos, reúnanse, vamos a entrar a las ciudades fortificadas. Pon una señal hacia acción, vayan a esconderse sin demora, porque yo traeré desastre desde el norte, sí, horrible destrucción. Declaren en Yahudá y que se oiga en Jerusalén. Jerusalén era la capital que hoy en día, en Jerusalén, pero ahí era donde estaba el templo, donde Salomón había construido el templo, en Jerusalén. Suenen el chofar en la tierra. El chofar es un instrumento de guerra, ¿cierto? Que se usaba como una señal para avisar, para anunciar juicio y guerra.
Hoy en día no tenemos el chofar, sí lo tenemos nosotros, acá lo usamos en la fiesta, lo usamos como un instrumento para recordar que el Padre también usaba el chofar. Hoy en día también lo usamos en las fiestas para los toques del chofar, que son 4. En este momento no los traigo a memoria, pero el chofar anunciaba guerra, anunciaba juicio, ¿sí? Y hoy en día nosotros a veces preguntamos, bueno, y el chofar es un instrumento y lo conocemos los que estamos en la restauración, pero también cuando usted y yo predicamos, se para aquí y da una palabra, usted es como un chofar, porque está anunciando la palabra del Padre, ¿sí? Está anunciando bendición y se está anunciando ¿qué? Juicio. Cuando una persona le habla a otra, es un chofar. Cuando usted lleva las buenas nuevas de salvación, está siendo como un chofar. Por eso aquí dice, declaren a Yahudá, dice, pregona el mensaje a gritos, reúnanse, ¿sí ve? El chofar hace que nos congreguemos. Vamos a entrar a las ciudades fortificadas. En ese tiempo Jerusalén tenía muros, ¿sí ve? Y esa era como su falsa seguridad, los muros de Jerusalén. Y como siempre el Eterno los salvaba, ellos siempre tenían que, podemos pecar y el Padre siempre corre a socorrernos, pero esta vez era diferente. Esos muros no iban a servir de nada esta vez. Y esa es la falsa seguridad que a veces tenemos en el mundo, la gente tiene en el mundo, la falsa seguridad. Su torre fuerte, ¿qué es? El dinero. Con dinero yo puedo hacer de todo, pero no puedes sanar una enfermedad que ya esté desahuciada, ¿cierto que sí? Esa no la puedes hacer con dinero. Entonces, hay muchas personas que colocan esa falsa seguridad. Y el pueblo de Jerusalén tenía esa seguridad del templo, de las murallas. Jeremías ve un ejército venir del norte, dice, porque yo traeré desastre desde el norte. Ve un ejército que viene del norte para destruir a Judá y a una Jerusalén que no se arrepintieron. Amos capítulo 3 versículo 6 dice, cuando el chofar es sonado en la ciudad, hay una pregunta, ¿no se alarma la gente? ¿Puede el desastre caer sobre una ciudad sin que lo haya traído Yahweh? Aquí esta pregunta de Amos me lleva a reflexionar a mí. ¿Puede el desastre caer sobre una ciudad sin que lo haya traído Yahweh? La respuesta es que todo lo hace Yahweh, todo lo permite Él. Que es el enemigo, pero Él permite que el enemigo haga eso. Todo lo que pasa en el mundo es porque Dios lo hace o lo permite. Hoy se está anunciando en el mundo la segunda venida de nuestro amado Yeshua. Tú y yo somos ese chofar, ¿cierto? Que anunciamos la segunda venida de Yeshua. Salimos a las calles a llevar la besorá, las buenas nuevas de salvación. ¿Por qué? Porque Yeshua va a venir. Su venida está pronto. No sabemos cuándo, el día ni la hora, pero los tiempos sí nos están diciendo que ya su venida está cerca. Yeshua, y nosotros somos esos chofares. La palabra de Elohim está escrita en la Biblia, la cual contiene el mensaje de las buenas nuevas de salvación, la besorá. Pero hay mucha gente ignorante de lo que se viene al mundo, y nosotros debemos ser esos chofares para anunciar los juicios que están viniendo a la tierra. ¿Sabe cómo tiene el enemigo engañado a la gente en el mundo? Fíjese la pregunta que hizo Amos. ¿Puede el desastre caer sobre una ciudad sin que lo haya traído Yahweh? Todo le dan una explicación científica. Si viene un desastre de un terremoto, fueron las placas tectónicas. Si hay guerra, le buscan una explicación política. Si hay un vendaval, le buscan una explicación. Todo es una explicación, el cambio climático. Y así la gente, usted va a decirle a la gente que eso lo permite el Eterno para que se arrepienta. La gente le va a decir, no, eso es una explicación que vea, esas son las placas tectónicas que se mueven. Entonces, en este tiempo estamos sufriendo en Colombia, ¿qué? El verano.
¿Qué cree que están diciendo? ¿Le están creyendo más a los juicios del Eterno o al Ideán? Al Ideán. El Ideán dijo que no iba a llover hasta cierto punto y la gente está tranquila creyéndole al Ideán. No es que el Ideán lo dijo. Entonces, ese es el engaño que usa Satanás para que la gente no crea en las cosas que están escritas acá. Pero todo está escrito desde antes de que existiera quien anunciara que el verano, que va a haber invierno, que va a haber verano. Eso está escrito valga la redundancia, en las escrituras. Por el pecado dice que Él no mandará la lluvia, ¿cierto que sí? Dice, no me acuerdo en qué parte de la escritura es, pero dice que Él quitará la lluvia de en medio de las naciones. Y eso es juicio del Eterno, lo que estamos viviendo en este momento. Nosotros sabemos, los que creemos en Yeshua, que eso va a suceder. Por eso es que tenemos que tener ¿qué? Shalom. Debemos orar, claro, estamos orando para que llueva, porque pues los animales necesitan el agua, las plantas, los frutos. Pero los juicios del Eterno vienen porque vienen. Nosotros estamos, como les decía, estamos encargados de ser esos chofares, de ir a esas ovejas perdidas de la casa de Israel, a esas ovejas perdidas de Efraín y de Judá, porque algo que tenemos que tener claro es que Judá también está esparcido por las naciones de la tierra. Judá no está en Israel, allá hay unos usurpadores. O sea, la tribu de Judá también está esparcida por todas las naciones de la tierra. También Efraín, por eso él dice que los va a unir. Romanos 10, 14, 15 dice, ¿cómo la gente hoy en día va a escuchar? O bueno, nosotros debemos ir a hacer la obra del Padre. Debemos ir a hacer esos chofares que anuncian las buenas nuevas de salvación. Pero algo que me llevaba a mí a pensar en esto es que hoy en día, como Jeremías, usted y yo estamos llamados a ir allá. No tal vez hablarles como Jeremías, pues porque el Padre primero hace un anuncio de amor, ¿cierto? Él lleva la Besorá, las buenas nuevas de salvación. Y el querer salvar a unas personas es amor. Pero al mismo tiempo, Él lleva juicio para aquel que no escucha. Dice, porque sacude el polvo de tus pies, de aquella persona que no escuchó. Pero nosotros estamos, para eso nos llamó el Eterno acá. Cuando nosotros somos restaurados, ¿para qué cree que somos restaurados? Para restaurar a otros, ¿sí? Eso fue lo que hizo Yeshua con sus discípulos. Por eso me llevaba a mí esta palabra a Romanos, capítulo 10, versículo 14 al 15, que dice, pero, ¿cómo podrán invocar a alguien en quien no han confiado? ¿Y cómo pueden confiar en alguien que no han oído nada sobre él? ¿Y cómo pueden oír acerca de alguien si nadie lo proclama? ¿Y cómo puede la gente proclamarlo si Yahweh no los manda? Como el Tanakh lo dice, cuán hermosos en las montañas de Israel son los pies de aquel que trae las buenas noticias, proclamando Shalom, anunciando salvación. Los pies de Jeremías eran hermosos, ¿no? Porque iban a proclamar salvación. Es que él no solamente fue a proclamar juicio. Jeremías todos los profetas que Yahweh envió al pueblo de Israel y a Jerusalén, sus pies eran hermosos, porque llevaban el mensaje de que se arrepiéntanse, vuelvan a Yahweh. Yahweh tiene misericordia de ustedes. Pero cuando ya veía que el pueblo no quería escuchar, y si no, va a venir juicio. Entonces nosotros debemos hacer el mismo trabajo de estos profetas, ir y llevar las buenas nuevas de salvación. Pero ¿cómo van a escuchar si nosotros no salimos a hablar? Por eso este año yo veo que se aumentó en esta comunidad el ir a hacer la obra allá afuera, ¿cierto? Se aumentó este año, porque tenemos cada mes una evangelización de llevar la Besorá allá afuera. Ya nosotros hemos recibido mucho, ya estamos llenos de bastante palabra, y yo sé que por medio de estos videos mucha gente nueva escucha la palabra y se convierte, ¿cierto? Pues reflexiona que su vida está mal y empieza a caminar con Yahweh.
pero nosotros tenemos que hacer ese trabajo. No nos vamos a engordar como esa oveja y llénenos de conocimiento, pero ¿para qué? ¿A dónde lo vamos a llevar? A otros. Ya debemos estar restaurados. Llevamos tiempo aquí en la comunidad, entonces ahorita vayamos afuera a hacer la obra. Marcos 16, 15 y 16 dice, entonces les dijo, cuando vayan por todo el mundo, Jesús hablándole a sus discípulos, proclamen las buenas noticias a toda creación. ¿A quién? A toda creación. No hay excepción de personas. En este momento, cuando usted vaya a proclamar, cuando usted vaya a llevar la buena nueva, usted y yo salgamos a llevarla, no hay excepción de personas, niños, jóvenes, adultos, viejos, a todos. El que confíe, mire la diferencia. Llevamos el mensaje, pero dice la palabra, el que confíe y sea sumergido será salvo, el que no confíe será condenado. O sea, de todo eso que cuando hablamos el mensaje de las buenas nuevas de salvación, si hay 10 que escucharon y solo uno confió, ese será salvo. Los demás que vienen, exacto, ¿sí? Porque ya escucharon. No pueden excusarse delante del Padre y decir, ¿cuándo me hablaste? Entonces el Padre les va a mostrar, mire, mandé a Camilo, ¿ve? ¿Te recuerdas en la cara de Camilo? El que habló, ¿no escuchaste? En este verso de ¿cómo se llama? Dice, el que sea sumergido y sea salvo, el que no confíe será condenado. Eso es en cuanto al shofar. Pero en el verso que estábamos estudiando ahorita, que es el 6, en Jeremías 4:6, dice, vayan a esconderse sin demora. ¿Qué les suena a usted eso? Aquellos que se escondieron, ¿quiénes fueron en ese tiempo? Que vino la destrucción de Judá. ¿Qué creen ustedes quiénes fueron ellos? Los que escucharon. Y tiene coincidencia hoy con nosotros. Esto me ministraba mucho a mí, ¿saben? Porque yo decía, wow, aquí encontré algo para nosotros. Vayan, escóndanse. El Padre dijo, viene destrucción por medio de Jeremías, viene destrucción para Jerusalén. Vayan, escóndanse. Y el que escuchó fue y se escondió. Y la destrucción vino sobre aquel que, eso que va a venir, nada, eso no pasa nada, llevo años escuchando lo mismo, ¿cierto? Pero nosotros debemos ser entendidos en este tiempo. Y estamos siendo obedientes, por eso, de los lugares de refugio. Por eso acá, esta palabra es más clara para nosotros como comunidad en este tiempo, porque el Padre habla de los lugares de refugio. Por eso lo estamos obedeciendo, salir de las ciudades a los lugares que el Padre nos guíe. Porque lo que viene para la tierra son juicios y el Eterno nos quiere preservar de todo eso mientras viene por su pueblo. O sea, vamos a tener, como esta mañana nos enseñaban en la prédica esta mañana, estamos con el Eterno, confiando en Él, pero vamos a tener pruebas, claro, vamos a tener tribulaciones, vamos a pasar momentos difíciles, claro, pero la diferencia es que confiamos en el Padre, y esta es una manera de confiar en el Padre, obedecer, para Él preservar nuestras vidas de los juicios que van a venir, porque ya empezaron, y están más seguidos. Se van a dar cuenta que a medida que van pasando estos años y vamos a llegar al 2030, se van a dar cuenta de lo que va a suceder en la tierra. Ya estamos en el 2024, faltan 6 años para que se dé el 2030, que es el nuevo orden mundial. Todo lo que está sucediendo, ahorita están como calmaditos, no hay nada, no pasa nada, y la gente se confía. Pero a nosotros nos dijeron, tenemos este año para esconder, para salir. Este año, no dieron más plazo. ¿Por qué cree usted? Claro, usted se puede quedar, pero puede recibir lo que viene. Lo que va a venir va a ser más duro.
El versículo 7 de Jeremías 4 dice: un león se ha levantado de su cueva, un destructor de naciones ha salido. Ha dejado su propio hogar para arruinar la tierra, para demoler y despoblar las ciudades. En las Escrituras encontramos siempre los simbolismos de un león, que es comparado con Yeshua, pero también se compara con el enemigo. Entonces debemos saber cuándo está hablando de Yeshua y cuándo está hablando del enemigo. El león de Judá se refiere a nuestro amado Yeshua, ¿cierto? El león de Judá. ¿Por qué el león de Judá? Porque el león es ese protector. ¿Ya han visto los que ven los programas? Ven que el león es el que protege la manada. Tiene varias leonas y varios hijitos, cachorros, y él está ahí siempre enfrentando si viene un león diferente. Por eso es el león de Judá, aquel que nos defiende, ¿sí? En este caso no se está refiriendo, este león que dice ahí, un león se ha levantado de su cueva. ¿A quién cree que se está refiriendo? Al enemigo, al adversario. Pero en este caso, en especial, se está refiriendo a Nabucodonosor. Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, la nación fuerte, o ese imperio que existía en ese tiempo y que estaba cogiendo las naciones y la conquistaba y las volvía a una nada y se los llevaba cautivos para allá, para Babilonia. Eso era ese león que se ha levantado de su cueva. Y eso lo encontramos, vamos a las Escrituras, al libro de Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos 15 al 17. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos 15 al 17. ¿Ya todo lo tienen? Dice: Yahweh, el Elohim de sus padres, les enviaba palabra a través de sus mensajeros. Continuamente les enviaba palabra, porque él se compadecía de su pueblo y de su morada. Cuando el Padre nos habla cada 8 días, es porque Él se compadece de nosotros, de su pueblo. Él quiere que escuchemos, ¿sí? Dice: pero ellos se burlaron de los mensajeros de Elohim y despreciaron la palabra de Él, y trataron despectivamente a sus profetas hasta que la ira de Yahweh se encendió contra su pueblo, hasta que no hubo remedio. ¿Hasta que no hubo qué? Remedio. Entonces hizo subir contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la propia casa de su santuario, y no se compadeció del muchacho, ni de la doncella, ni del anciano, de cabeza de cana. A todos los entregó en su mano. Hasta ahí estamos entendiendo que este león era Nabucodonosor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el Padre, mire cuántos profetas dice ahí que le había mandado, mensajeros. Les enviaba palabra. Por eso les decía que no solamente fue Jeremías el que llegó a Jerusalén a profetizar, a llevar la palabra, a llevar misericordia, a llevar perdón, que se arrepintieran. No solamente fue Jeremías, fue Isaías, Amos, Oseas, Habacuc, muchos. ¿Y qué hacían ellos? Se burlaban. Ahora les hago una pregunta. Hoy en día se burlan de la gente que lleva la Besorá. Se burlan de nosotros. Así es. ¿Sí? Pero mire lo que pasa. La gente se burla, pero el juicio viene. Y el juicio está para el día en que el Padre lo tiene. Y para este tiempo el león es representado por el adversario, el maligno Satanás.
para este tiempo, ojo, en ese tiempo fue Nabucodonosor, ahora es a nivel mundial, a nivel de todas las naciones. En ese tiempo era una nación que fue Israel primero y después Jerusalén. Ahorita es a nivel de todas las naciones. Eso lo encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 12. Los invito a que vayan allá. Dice la palabra del Eterno así: por tanto, regocijaos cielos y los que moráis en ellos. Hay de la tierra, fíjese lo que yo les decía, hay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado hasta vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando habla de mar, habla de pueblos. ¿Sí han entendido eso? Cuando las escrituras se refiere de mar, habla de pueblos. Por eso dice, hay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado hasta vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. No sé si tienen otra versión diferente, ¿no? O todas las versiones dice, ¿esa versión es la misma que tienen ustedes o tienen una diferente? Apocalipsis 12:12, ¿sí? Sí. Por lo tanto, alégrese, oh cielos, y alégrese ustedes, los que viven en los cielos. Pero el terror vendrá sobre la tierra y el mar, pues Hasatán ha descendido a ustedes con una gran furia, porque saben que le queda poco tiempo. ¿Cómo ha descendido él? Con gran furia. O sea, cuando leemos esta palabra, miren qué es qué es la furia. O sea, cuando un animal está furioso, ¿cómo es? Cuando un león está furioso, cuando un toro está furioso. O sea, ¿han visto esas fiestas donde meten un toro en una corraleja? Que esas costumbres son de allá de la costa y de España. ¿Cómo se vuelve ese toro furioso, cierto? Arranca y lo que se le atraviese se lo lleva. Un león furioso. La furia es algo que es imparable. Entonces, él descendió ya. ¿Pero por qué? Porque ya el Padre le dio, lo permitió. O sea, acuérdense que lo que le llamo allá, no hay nada que el Padre no permita. Ay, que el enemigo está así, pero el Padre lo está permitiendo. ¿Por qué? Porque la gente no está escuchando. ¿Y contra quién está atacando? Hoy miren cómo está el mundo hoy en día. ¿Cómo está? De pronto usted y yo por acá no miramos mucho las noticias, pero si usted se pone a mirar las noticias, todo está patas arriba. Jóvenes, niños, mujeres, todos están volcados al pecado. No hay lugar. Usted va aquí a nuestra capital de Colombia y a usted no quiere ni ir, porque siente esa presencia, esa cosa que está usted como que al maligno, al asesino, al atracador, la gente cuidándose, no vive feliz. Y pongan entonces a los que están hoy en día con el LGTBI. Los niños, están metiéndole a los niños que no es mujer ni hombre, que coja su propio sexo. Eso está creando fuerza, mis hermanos. Aunque usted no vea, eso está creando una fuerza en el mundo. Y es Satanás queriendo acabar con la humanidad, porque salió con furia. ¿Sabe cuál es el objetivo de él? Que nadie se salve. Porque Jesús dijo, aún a los escogidos engañará. ¿Y quiénes son los escogidos? O sea que tenemos que estar velando. Porque mire cómo salió él con furia. El versículo 8 de Jeremías dice, por tanto, envuélvanse en tela de silicio, lamentense y lloren, porque la ira furiosa de Yahweh no se ha apartado de ustedes. Cuando ese día venga, dice Yahweh, el corazón del rey le fallará. Asimismo los príncipes, los Coanim, estarán asombrados y los profetas pensativos.
¿Qué cree que pasó en ese tiempo? Él les estaba hablando de arrepentimiento. Cuando le estaba hablando de arrepentimiento era que tuvieran un arrepentimiento genuino. Pero dice, en ese día venga, y ese día llegó. Dice, el corazón del rey, que estaba en ese momento en Judá, le falló ese corazón. Los falsos sacerdotes y los falsos profetas que habían en Judá, ¿qué creen? ¿Cómo quedaron? Y eso es lo mismo que va a pasar. Y mucha gente, muchos falsos profetas en el mundo enseñando mentira. ¿Cómo cree que van a quedar? Y la gente se da cuenta de eso, mis hermanos. Yo siempre traigo, por ejemplo, cuando la pandemia, en el año 2020, ¿cierto? 19. No, 2020. 2020 aquí en Colombia. ¿Llegó en qué mes? En marzo. La primera semana de marzo. Yo me acuerdo que los pastores de las iglesias cristianas se paraban y decían, 2020, el año de la triple bendición. 2020, el año de no sé qué. Dios te va a reponer lo que el diablo te quitó. Dios, ¿y qué llegó? Y yo digo, la gente que no entiende. Los que estaban ahí sentados escuchando a ese falso profeta, ¿no entendieron el mensaje? ¿Sí ven? Eso es lo que pasa. La gente escucha, pero no entiende. No entiende, sí. Aquí habla, en este verso 8 y 9, habla de un verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento de lamento y de lloro, de lo más profundo de nuestra alma, que nos duela allá adentro, ¿sí? Que nos duela que estamos pecando contra Yahweh, que nos duela que hay tanta maldad en el mundo, que hay tanto desprecio hacia el Eterno, porque hoy en día hay tanto desprecio hacia a las cosas del Padre. La gente se burla. Usted le va a hablar a veces a alguien y se le burla, ¿cierto? Pero usted debe seguir hablando, así se le burle. Este llanto, este lamento que dice acá, lloren, lamentense, no es ese remordimiento, que la gente a veces llora y nos paramos y otra vez a los 15 días seguimos haciendo lo mismo. Esto no es ese arrepentimiento, es un arrepentimiento genuino. Y ese arrepentimiento genuino lo hizo el rey David. Cuando usted lee el Salmo 51, vamos a leer los primeros versículos para que usted vea y entienda cómo es un verdadero arrepentimiento. Porque David, después que pecó, con ese pecado, ¿se acuerdan? Con Betsabé, que cometió adulterio. Ese salmo lo hizo en ese momento que el profeta Natán fue y lo confrontó, ¿sí? Y él hizo ese salmo. Después lo escribiría, no sé, pero en ese momento siento que él derramó el corazón, el alma delante del Eterno, para que el Padre lo hubiese podido perdonar. Quedaron consecuencias, claro, porque todos nuestros actos y lo que hagamos tienen consecuencias. Dice, ten piedad de mí, oh Elohim, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Voy a dejar hasta ahí, pero cuando dice lávame más y más de mi maldad, cuando yo siento y yo creo que cuando el rey David hizo este salmo o se arrepintió delante del Padre, él no lo hizo de pie, se postró y pidió misericordia. Y ¿sabe qué? Él no volvió a hacer lo mismo, porque ahí no dice que David volvió a caer en adulterio otra vez. Las escrituras no lo encuentran aquí. El verdadero arrepentimiento es que si nos estamos alejando del Padre, volvamos otra vez al Padre. Mientras nos alejamos, cometemos cosas, hacemos cosas que es desagradables delante del Eterno. Pero a veces esas cosas que hacemos
traen consecuencia para nuestras vidas, ¿cierto? Y tenemos que asumirlas. Pero el Padre estaba diciendo, arrepiéntanse, pero con lloro, con lamento. Ese es un arrepentimiento genuino. O sea, de que si usted se arrepintió hoy, cuando se pare, cambie. No vuelva a ser el mismo. Y cuando quiera volver a ser el mismo, acuérdese que el Padre lo perdonó allá, en ese lugar donde se postró y se arrepintió. Quiero volver a ser, ay no, pero el Padre me perdonó. ¿Sí? Porque la tentación existe siempre. La gente no quiere volverse a Elohim. Y a medida que pasa el tiempo, lo sacan cada día más. Ya, o sea, ya el Padre ya no está. Si usted va a las cosas del gobierno, de las casas, ¿por qué se multiplicó tanto la maldad? Porque hemos sacado al Eterno de nuestras vidas, de nuestras casas. Ya casi nadie habla de las cosas del Padre. A nadie le agrada hablar eso. Usted no escucha a la gente en las ciudades hablar casi nada del Eterno. Nada. Todo lo que ellos consiguen, lo que ellos son, es por ellos mismos. Es que yo y es que yo. ¿Sí? El día del juicio vas a ver que no es que yo, es el Eterno que permitió todo eso. Apocalipsis 1:7 dice, miren, Él viene con las nubes, todo ojo le verá, incluyendo aquellos que lo traspasaron, y todas las tribus de la tierra estarán de luto. Sí, amén. Esto era cuando Jeremías en el versículo 9 dice, cuando ese día venga, dice Yahweh, el corazón del rey fallará, asimismo los príncipes, los Coanim estarán asombrados y los profetas pensativos. Por eso les leí Apocalipsis 1:7, cuando venga Yeshua por segunda vez a la tierra, dice que Él vendrá en las nubes y todo ojo le verá, incluyendo aquellos que los traspasaron, y todas las tribus de la tierra estarán de luto. Y dice Mateo 25, 31, 32, dice, y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y los apartará unos de otros, como el pastor separa a las ovejas de las cabras, unos a la izquierda y otros a la derecha. ¿Se acuerda que hace 8 días nos enseñaban de eso? ¿Quiénes creen que van a estar a la izquierda? Todos aquellos que no escucharon, que fueron duros de corazón. Todos ellos son los que va a apartar el Padre. Pero usted y yo, ese día, vamos a estar al lado derecho. Esa es nuestra esperanza y nuestra fe. Y tenemos que mantenernos porque ¿sabe qué? Eso no termina mañana, no sabemos cuándo, pero no sabemos cuántos años hagan falta todavía. Y la palabra del Padre dice, el que esté firme, mire, que no caiga. Y Yeshua también lo dijo, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Entonces, tenemos por delante mucho por hacer y por fortalecernos cada día más. El versículo 10 de Jeremías dice, entonces dije, oh soberano Yahweh, verdad. Ojo lo que dice acá, verdad, tú has engañado a este pueblo y a Jerusalén diciendo, ustedes tendrán shalom cuando la espada ha llegado a sus almas. ¿Quiénes creen que le decían al pueblo que iban a tener paz? Los falsos profetas. Le decían al pueblo, paz, paz, tranquilos, sigan pecando. Sigan bebiendo, sigan prostituyéndose, sigan volviéndose el hombre mujer y la mujer hombre. Sigan violando niños, sigan matando niños, sigan haciendo guerras, que va a venir la paz mundial. Casualidad que hoy en día estén hablando de la paz. Paz mundial para el 2030 es uno de los objetivos de la Agenda 2030.
Aquí Jeremías dice que Yahweh permitió que los falsos profetas engañaran al pueblo, porque Jeremías sabía lo que vendría para ellos, era la destrucción total. Ellos estaban tan duros de cerviz que solo querían escuchar los que le convinieran. Esto mismo escuchamos en las falsas religiones. Fresco, eso. Pecó, bueno, haga una oración ahí que Dios lo perdona. No, eso Dios va a traer paz, Dios va a traer bendición. Bueno, y es que no se están dando cuenta de las cosas que están pasando, pero siguen predicando prosperidad. Pacten que Dios le va a dar el doble. Solo prosperidad, solo que Dios te va a bendecir. Que todo lo que pises la planta de tus pies, Dios te lo va a dar. ¿Sí ves? Pacta por esa palabra. Y vemos también que esto mismo les profetizó Ezequiel. Vámonos a Ezequiel, capítulo 13, versículo 11 al 16. Ezequiel fue otro de los profetas. José, ¿me ayudas, por favor? 13. Ezequiel. Capítulo 13, versículos 11 al 16. Ezequiel capítulo 13 del 11 al 16 dice: Dile a esos que pintan con cal, que pronto se les derrumbará el muro. Una lluvia torrencial debilitará sus cimientos. Fuertes tormentas de granizo y vientos impetuosos lo demolerán. Entonces, cuando caiga el muro, la gente exclamará: ¿qué pasó con la cal que pusieron ustedes? Por lo tanto, esto dice el Adón soberano: agarraré su muro blanqueado con una tormenta de indignación, una gran inundación de enojo y una gran granizada de furia. Derribaré su muro hasta los cimientos, y cuando caigan los aplastarán hasta ustedes. Entonces sabrán que yo soy Yahweh. Por fin se saciarán mi enojo contra el muro, quienes lo blanquearon con cal. Luego les diré a ustedes: ya desaparecieron el muro y quienes lo blanquearon con cal. Entonces eran los profetas mentirosos que afirmaban que la paz llegaría a Jerusalén, cuando no había paz. Yo, el Adón soberano, he hablado. Profetas mentirosos, ¿sí ven? Que hablaban de paz, paz, cuando no había paz. Todo está bien, tranquilo, todo va a estar bien. ¿Sí? ¿Todo va a estar bien? Bueno. Y esa es la confianza que tienen las religiones engañadas al mundo. En Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 5, 2, 3 dice: porque vosotros sabéis exactamente que el día del Adón viene así como un ladrón por la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces como el dolor a la que están de parto, vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán de ningún modo. Este versículo me lleva a mí a lo que está pasando hoy en día. Uno de los objetivos, lo que les decía, de la Agenda 2030, el nuevo orden mundial, es la paz, y es una paz mundial. Y esta paz va a comenzar, ¿sabe por dónde? Por la unión de todas las religiones. Una sola moneda, una sola religión. Cuando se unan todas las religiones, si ustedes se dan cuenta, ya está hablando el catolicismo con el cristianismo y con el islamismo. Y ellos, como las religiones tienen poder, tanto político en el mundo,
ellos van a decirle a la gente, vea, va a haber paz. Cuando se acabe la moneda física, ¿quién va a atracar ya? Dígame usted, ¿quién va a matar a otro por plata? Si la plata no se va a ver. ¿Sí ves? La plata física va a desaparecer. De aquí a 7 años, se están dando cuenta que ya va a desaparecer porque usted puede pagar todo por internet. Usted no necesita nada sino para pagar ahí el pasaje nada más plata. Pues porque aquí lo usamos todavía, pero países como Suecia no tienen ya moneda física. Si usted se pone a investigar en internet, averigüen los países que ya acabaron la moneda física. Creo que está Suecia, no me acuerdo, hay como 3 países que ya acabaron la moneda física. En esos países, usted deja la bicicleta y no se la roba. ¿Para qué se la van a robar? ¿Para qué se le van a robar el carro? ¿Para qué le van a robar? O sea, ya no va a haber. Entonces, esa paz va a ser la paz falsa que dice Tesalonicense cuando digan paz, paz y seguridad. Todo el mundo va a estar seguro, va a tener paz. Ahí vendrá la destrucción. Y esos falsos profetas es lo que se van a levantar, que se están levantando en este tiempo y se van a seguir levantando en este mundo y van a engañar a muchos, porque muchos van a creer en esa falsa paz y no la que el Eterno nos está diciendo hoy. Entonces, es lo mismo que pasó en ese tiempo, lo mismo que va a pasar. ¿Qué hay de nuevo bajo la tierra, bajo el cielo? Dice Eclesiastés, todo lo que es ya pasó. ¿Sí es? La palabra de Dios, como dice nuestro pastor, se repite, vuelve a repetirse. Entonces, cuando leamos las Escrituras, no creamos que eso fue para el pueblo de Judá, sino que el Padre nos está hablando hoy a nosotros. Vamos al versículo 11. Dice, en aquel momento será dicho a este pueblo y a Jerusalén, hay un ruaj de error en el desierto. El camino de la hija de mi pueblo no es de pureza ni de kedushá. Pero un ruaj de venganza completa vendrá sobre mí. Yo declaro sentencia sobre ellos. Como no creyeron, el pueblo de Judá no creyeron a los profetas verdaderos, a los enviados por Yahweh, entonces Él les envió un espíritu de error, un espíritu engañador, que era lo que veíamos de los falsos profetas, porque sus caminos eran impuros delante de Yahweh. Este espíritu de error hoy sí que está metido en las religiones, ¿no? Los falsos milagros, las falsas bendiciones. Se ve que para traer así uno rapidito, cuando ve esos falsos pastores, que el Espíritu Santo y empiezan a poner la mano así y eso la gente cae hacia atrás. Eso es un espíritu de error, espíritu de engaño. Porque el Espíritu Santo no obra de esa manera. ¿Ok? Esto mismo es lo mismo que vemos en las diferentes denominaciones, iglesias llenas de un espíritu engañoso, el cual ellos llaman la llenura del espíritu, la borrachera del espíritu. ¿Sí han escuchado ese término? Porque tristemente eso es lo que la gente le convence y le llena. A la gente donde diga viene el pastor fulano de tal, que eso va a haber sanidad, campaña de sanidad, vaya ese domingo a esa iglesia para que vea usted la cantidad de gente que asiste, porque van por un milagro. ¿Sí es? Eso es un espíritu de error, de engaño. El Espíritu Santo no obra de esa manera, porque usted en las Escrituras no encuentra que el Espíritu Santo obraba de esa manera. El Espíritu Santo lo que da es poder, amor, dominio propio. ¿Sí? Claro, el Padre nos da poder para hacer sanidades, para hacer milagros, pero el Espíritu Santo no obra como esos pastores hacen ver que obra el Espíritu Santo, que la borrachera. ¿Se han visto que empiezan a moverse como a temblar y caen de para atrás? Y se golpean la cabeza y se escalabran, se rajan la cabeza. ¿Quién dijo que el Espíritu Santo va a hacer una obra en una persona para que se caiga al piso y se rompa la cabeza? No, o sea, y eso es lo que tiene hoy en día las iglesias, pero llenas de esa falsedad. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, 10, 12 dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Para quiénes?
por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ojo, aquel que ha escuchado la verdad y no se arrepiente, ese espíritu de engaño viene sobre esa persona. Por esto, Elohim les envía un poder engañoso para que crean la mentira. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y la injusticia, que se complacieron en la injusticia, son aquellos que dicen que no guardan las leyes divinas. Si han escuchado, muchas religiones dicen que ya no, los mandamientos están abolidos, porque la injusticia es lo contrario de la justicia. La injusticia es no guardar los mandatos de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué les digo esto? Porque en Deuteronomio, Devarim 6:25 dice, y tendremos justicia. Escuche bien, cuando ustedes le hablen de justicia, tenga claro este versículo. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Yahweh, nuestro Elohim, como Él nos ha mandado. O sea que cuando le digan que es una persona justa fue porque ¿qué? Guardó todos los mandamientos, los obedeció y los puso por obra. Esa es la persona justa. ¿Sí ve? Entonces, ellos dicen que se complacieron en la injusticia. O sea, ya no se guardan mandamientos. No, eso Yeshua lo abolió. Qué mentira, ¿no? Que Yeshua abolió los mandamientos, que clavó la ley en la estaca de ejecución. ¿Por qué? Porque no tienen la verdad, porque malinterpretan las escrituras. Y ese es otro engaño, ¿sí ve? En malinterpretar las escrituras y sacar un texto fuera de contexto es otro engaño. Y eso tiene mucha gente engañada. Porque por gracia soy salvo. Y la gracia es que tú sigues pecando y pecando y Dios te sigue perdonando. Esa es la gracia, ¿sí ves? Pero ¿por qué no leemos aquí lo que estamos leyendo hoy acá? Lo que estamos estudiando, el libro de Jeremías, habla de amor, de misericordia, pero también de juicio. Ya, apártate, arrepiéntete, porque si no, viene juicio para tu vida. ¿Sí? Eso es, ellos predican es solo amor, amor y gracia. Sigamos, versículo 13. He aquí, Él vendrá como las nubes, sus carros de guerra como torbellino. Aquí el profeta Jeremías está hablando de Nabucodonosor. Sus caballos más rápidos que águilas. Ay de nosotros, estamos en miseria. El 14 dice, lava la maldad de tu corazón, oh Jerusalén, porque para que puedas ser salvada. ¿Por cuánto tiempo abrigarás en ustedes sus pensamientos malvados? Porque una voz está anunciando la noticia desde Dan, proclamando desastre desde los montes de Efraín. Una voz está anunciando la noticia desde Dan, proclamando desastre desde los montes de Efraín. ¿Sabe cuál era esta voz? Que ya el pueblo de Judá ya había visto la destrucción de Israel. ¿Se acuerdan las tribus del norte? Desde Dan y Efraín, ¿dónde estaban las dos becerros de oro? Becerros que crearon ellos, los dos dioses. En Dan y en Betel, y Betel quedaba en Efraín. Por eso dice, desde el norte se proclama desastre hasta los montes de Efraín. Y le dice, una voz está anunciando. O sea, esa voz que estaba anunciando era que ya ellos habían escuchado y habían visto esa destrucción de su hermana Israel. Oiga, y es tan triste ver eso, que la gente ve que está pasando cosas y no se arrepiente. Eso pasaba con Judá. Aquí el profeta les habla de lo que ya había pasado, de lo que había acontecido en el reino del norte, de las consecuencias que vienen por apartarse del Creador e ir tras la idolatría. Dan y Efraín, los dos becerros que habían en Jeroboam. Y eso lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 12, versículos 29. Primera de Reyes
12:29. Dice así, y puso en Betel el otro en Dan. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Pero vamos a leer más atrás para entender. Del 25 dice, entonces reedificó Jeroboam Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino de la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Yahweh en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tu Dios, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto, y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y eso fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Cuando dice aquí el profeta Jeremías, que dice que una voz anunciando, es lo que les acabé de leer. O sea, por esa causa vino la destrucción de Israel, por esos 2 becerros. El Padre los mandó cautivo y los esparció por todas las naciones de la tierra. Por eso es que cuando leemos Israel, las 10 tribus no volvieron más a Israel. Fueron esparcidas por todas las naciones de la tierra. Y por eso en este tiempo, bueno, bendito sea el Eterno, estamos siendo restaurados, recogidos, como dijo Yeshua, y por todas las naciones de la tierra. Y llevar las buenas nuevas de salvación. Acá, por medio de este juicio, pues también se cumple la palabra del Padre, del pacto que hizo con Abraham, cuando le dijo, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Entonces, esto pasó, pero hoy en día nosotros somos esa restauración, ese pueblo de Efraín que estamos siendo llamados, escogidos, para ser parte de ese pueblo, del pueblo de Israel, usted y yo. Eso es algo bueno que salió de esto, ¿cierto? Porque de otra manera, pues, el Padre cumplió su promesa a Abraham por medio de esta palabra. Es lo mismo que pasa hoy en día. La gente ve los juicios que están viniendo en la tierra y no buscan el camino de la salvación. Vamos al versículo 16. Dice, recuerda a las naciones, he aquí ellos han venido a proclámalo en Jerusalén. Las hordas están viniendo desde una tierra distante, vigilando y gritando a su paso contra las ciudades de Yahudá. Como guardas en el campo las rodean, porque ellas se han rebelado contra mí, dice Yahweh. Tu propio camino, tus obras han traído estas cosas sobre ustedes. Esta es tu maldad, muy amarga, ha llegado hasta tu propio corazón. Hasta tu propio corazón. ¿Quién trae los juicios y las cosas sobre la vida de cada persona? Uno mismo. Nuestras propias decisiones, nuestro propio pecado, nuestros propios pensamientos. Y cada persona es libre de elegir su propio camino. Son las decisiones de cada uno toma lo que lo lleva a la condenación o a la salvación. En Proverbios 14, 12, 13 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y dice, también entre risas llora el corazón y la alegría termina en aflicción. Ese camino que a veces parece bueno al hombre, que parece que le trajera felicidad, pero se la trae momentánea. Y eso es lo que hoy en día el hombre está haciendo en el mundo, la gente. En el 19 dice, mis entrañas, de Jeremías hablando, me retuerzo con dolor, mi corazón late violentamente, mi alma se conmueve, porque mi alma ha oído el sonido del chofar.
Es el grito de guerra y de angustia llama a la destrucción. Las noticias son desastre sobre desastre. Toda la tierra está arruinada. Mis tiendas de repente están destruidas. Las cortinas de mi tienda rasgada en dos. El dolor y el lamento que Jeremías sentía. Sabes que yo a veces me pongo a mirar a estos profetas que le hablaron al pueblo de Judá. ¿Sabes por qué les dolía tanto? Porque a Jeremías le dicen el profeta llorón. ¿Por qué le dolía tanto en su alma? Porque de esa tribu iban a ser nuestro Mashiach. ¿Sí? Uno a veces no se pone a analizar, pero de esa tribu de Judá iban a ser el Mashiach. Entonces, si esa tribu le hubiese pasado lo mismo que a Israel en ese tiempo, que hubiese sido cautivo y hubiese sido esparcido, el plan del Eterno se iría al piso. Pero como el Padre tiene todo en control, Él ya sabe lo que va a pasar. Por eso el pueblo fue cautivo 70 años y a los 70 años volvió a regresar por medio de los profetas, que también levantó profetas en ese tiempo, que fueron Daniel, Nehemías, Zorobabel, Esdras, que fueron los que reconstruyeron el templo cuando el pueblo de Judá volvió. Entonces a mí me llevaba, yo decía, este dolor de Jeremías, que decía, mis entrañas, imagínense eso que le dolían sus entrañas, todo lo de adentro, dice, me retuerzo de dolor, porque él sabía que la destrucción ya venía, o sea, ya era inevitable, ya sabía que el pueblo no se iba a arrepentir. Pero más que todo, estos profetas, lo que les digo, el dolor de ellos era porque de esa tribu nacería nuestro Mashiach, Yeshua. El dolor y el lamento de Jeremías por su pueblo es un dolor desesperado de angustia, un dolor por amor. Jeremías amaba a Yahweh y de la misma manera amaba a su pueblo. Yeshua sintió lo mismo por Jerusalén. ¿Se acuerda cuando Yeshua dijo en Lucas 13, 34, 35? Él sintió lo mismo cuando dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise recoger a tus hijos como la gallina a sus polluelos bajo sus alas y no quisisteis? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Adón. Y Yeshua estaba otra vez sintiendo lo mismo que sentía el profeta Jeremías en ese tiempo. ¿Sabes por qué? Porque él vino a Jerusalén. ¿Se acuerda que él dijo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron? Y él dijo, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y el templo de Jerusalén que estaba en ese tiempo fue destruido otra vez en el año 70 después del Mashiach por los romanos. Y fue dejado desierto. Y fue cuando se acabó el segundo templo. Y oh sorpresa que ahorita van a hacer el tercer templo. Ya eso está, es un plan y ya lo van a llevar a cabo. ¿Y ustedes creen que para qué van a construir este tercer templo? Porque ahí se sentará el falso profeta diciendo que es Dios. ¿Sí? Entonces, los que están allá en Israel van a construir el tercer templo. Y búsquelo por internet, por el señor Google y verá. El tercer templo ya está, es un proyecto y ya creo que para este tiempo ya lo van a empezar a construir. Y el Padre les dijo, la casa os será dejada desierta. O sea, es un dolor que siente. Y es el dolor que el Padre está sintiendo hoy también. ¿Sabe por qué? Porque por medio de ese templo muchas almas se van a ser destruidas, a perder. Porque van a creer que ese templo viene de parte del Eterno. ¿Pero por qué? Porque no leen las Escrituras y no las entienden. Mateo 27, 51 dice, he aquí el velo del santuario fue rasgado en dos, de arriba abajo, y la tierra fue sacudida y las rocas fueron partidas. Dice que cuando leíamos Jeremías 20, dice que las cortinas de mi tienda rasgadas en dos. Y cuando murió Yeshua, ¿qué pasó? Las cortinas, el templo se rasgó en dos.
Era el mismo amor. Mire, Yeshua vino a esta tierra por amor. Yo creo que Él mira la tierra y ver cómo va el mundo, a dónde va la gente. Y nosotros, por su infinita misericordia, estamos aquí hoy. No es por más, por su amor, como decía la adoración que ministraba Mafe. Es por su amor y su infinita misericordia que Él nos tiene hoy acá. Nosotros debemos dolernos por nuestros hermanos que ya están acá. ¿Sí? Primero por los que están acá, que están luchando, que están tambaleando. Pero también por aquellas ovejas perdidas que están afuera. Porque hay muchas. ¿O no? ¿O que ustedes creen que somos nosotros nada más? No. Hay muchos allá afuera. Esperando que nosotros les llevemos las buenas nuevas de salvación. A eso estamos llamados. A eso somos enviados. Entonces es también que se ponga por un ratico el que también tenemos que amar las almas de afuera. Primero nuestro pueblo y también las almas de afuera. Que hay mucha gente necesitada. Muchas que se van a la condenación. Yo no sé si usted, bueno, usted ya, a mí nos debe doler las familias que no conocen. Alguien decía acá, chévere por la familia suya que está toda, pero no está toda. Está mi esposa, mis hijos, y eso es una bendición grande. Pero y aquel que no conoce, nosotros oramos por ellos, pero también el Padre, Él tiene misericordia del que Él quiera tener misericordia. ¿Sí? Eso también es otra cosa que tenemos que entender. Oramos por ellos. Y qué bendición por lo que han escuchado y han venido a la restauración. Pero no, eso no nos puede quitar el amor que sintió Jesús acá. Por eso dice que Él sintió, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise? ¿Cuántas veces quiere el Eterno, verdad? Amar a las personas de este mundo. Pero la gente sigue terca, con el corazón duro. El versículo 21 de Jeremías, vamos a seguir, dice: ¿hasta cuándo tendréis que ver fugitivos y oír del sonido del chofar? Es porque los príncipes de mi pueblo no me han conocido, son hijos necios e insensatos, sabios para hacer el mal, pero ellos no saben cómo hacer el bien. Sí que hay gente en este mundo sabia para hacer el mal, pero para hacer el bien no saben cómo hacerlo. O sí saben, lo que pasa es que les atrae más hacer el mal que el bien. Muchos hablan, dice que el pueblo no me han conocido. ¿Sí es que no lo han conocido? Muchos hablan, las religiones, las iglesias, hablan de Dios, pero muy pocos lo conocen. Las religiones enseñan de un Dios que es solo amor, un Dios que está a la disposición de las personas cuando ellos lo necesiten. Un Dios, como dicen por ahí, bombero, ¿cierto? ¿O no he escuchado eso? Ay, que Dios me ayude, y Dios lo ayuda. ¿Cómo lo va a ayudar Dios? ¿Qué Dios está pidiendo? ¿A qué Dios lo va a ayudar? Usted le habla de Dios, no, pero cuando tiene una calamidad, ay Dios mío, que se salve mi mamá. ¿A qué Dios le está pidiendo? Si ni siquiera lo escucha. Entonces, dice, no me han conocido, pero hablan de Dios. Un Dios que solo existe cuando están en problemas, en tribulación. Muchos no se preocupan ni siquiera por las escrituras. Se limitan a escuchar solamente lo que dice el pastor allá. Se limitan a escuchar lo que el que se le pone acá al frente les dice. Y como dice nuestro pastor, vaya y escudriñe las escrituras, sea como los de Berea. Eso nos han enseñado nuestros pastores, ¿cierto? Dicen ustedes, a nosotros nos han dicho, sean como los de Berea. No se quede con lo que nosotros les enseñamos. Usted no se puede quedar con lo que yo le enseñé hoy. Usted tiene que ir y estudiar el versículo 4 de Jeremías a ver qué más el Padre le revela. ¿Sí ves? Entonces, sigo acá, líderes religiosos que viven haciendo lo malo delante de los ojos del Eterno, pero sí cuestionan a Dios cuando vienen los juicios a la tierra por el pecado. ¿Se han escuchado? Porque Dios permite eso.
¿cierto? ¿Y qué hacen ellos? Si las escrituras, imagínense, describen a Job como un hombre justo, como un hombre que era correcto, recto delante de los ojos de Dios, y al final del libro de Job, si usted lo ha leído, ¿qué dijo él? De oídas te había oído, mas hoy mis ojos te ven. Entonces es importante que para la gente que no conoce al Padre, le conozca, le busque de verdad, porque es que solamente se preocupan en escuchar. Si nosotros venimos acá y solo escuchamos lo que nos dicen los que se paran acá a enseñarnos, ¿qué estamos haciendo? Cada 8 días, y guardamos este libro allá cada 8 días, ay, hoy es el Kius, ¿dónde estará la Biblia? Y la buscamos ese día. ¿Qué cree usted que va a pasar en su vida? No conoces al Padre. Entonces, la invitación es que hoy tú de verdad empieces a conocer al Eterno en todas las facetas. Su misericordia, su amor, su compasión, al Dios, al Elohim de justicia, al Elohim de juicio. ¿Por qué pasa eso? Porque no te vas a las Escrituras y escudriñas y buscas cuando hay un terremoto y mueren muchas personas, o cuando hay guerra, y vas a las Escrituras y entiendes y puedes decir, ya sé por qué pasa eso, ¿cierto? Pero cuando no leen, todo quiere que el Eterno les haga, pero cuando llega un juicio, empiezan los cuestionamientos sobre lo que el Padre manda a la tierra. Sigo. Yo miré la tierra, dice el versículo 23, ya vamos a terminar. Estaba sin formar y vacía, y el cielo no había luz en él. En ese versículo 23, ¿a qué lo lleva usted cuando lee ese versículo? ¿Alguien que me... Bereshit capítulo, versículo. El principio de la creación, ¿cierto? Muy bien. Y dice, pero ¿por qué la tierra estaba sin forma y vacía? Porque en ese momento estaba ya, el adversario había sido lanzado del cielo. Y cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía, ¿quién crea todo ese caos? Satán. Porque el Espíritu Santo, usted tiene, cuando lea las Escrituras, tiene que ser muy cuidadoso, porque ahí mismo dice, y el Espíritu de Yahweh se movía sobre las aguas. ¿Pero dónde estaban las aguas? Lo llevo a que estudie Génesis 1. Nuestro pastor lo está enseñando para que no se quede que eso solo es literal. Si ve que las aguas, porque después el Padre empieza y dice, y separó las aguas de las aguas. ¿Sí? Entonces ahí hay un caos en la tierra. Dice que había tinieblas. ¿Quién es el que mora en las tinieblas? El enemigo. ¿Qué cree usted que estaba pasando en Judá en ese momento? Tiniebla, desorden. ¿Sí? No estaba la luz de quién, de Yeshua, de la Torá. Ya no estaba. Yo contemplé, dice el 24, los montes y ellos temblaron. Todas las colinas estaban en conmoción. Yo miré y no había ningún hombre. Todas las aves del cielo estaban asustadas. Miré los campos fértiles, estaban desiertos. Todas las ciudades de la tierra estaban arrasadas. A la presencia de Yahweh y a la presencia de su ira ardiente fueron totalmente destruidas. Porque aquí está lo que Yahweh dice: toda la tierra estará desolada, aunque no la destruiré completamente. Esto pasó en Judá, porque llegó Nabucodonosor, destruyó el templo, quemó, tumbó los muros, y ¿qué había ahí? Desolación, no quedó nada ahí. ¿Qué es lo que va a pasar a la segunda venida de Yeshua? Lo mismo. Todo será destruido. Toda esta tierra tiene que ser destruida, porque está contaminada por el pecado. ¿Sí ves? Por eso nosotros seremos levantados, y por eso vamos a estar en la nueva, ¿qué? Jerusalén. Esta tierra, claro, el Padre la va a purificar, la tiene que limpiar. El reino del sur fue destruido, de Jerusalén desolada, quedó vacía. Todos fueron llevados a la cautividad, de la misma manera que la tierra quedará como al principio de la creación.
Judá estaba totalmente apartada de Yahweh. Estaba reinando Satanás en esta nación. Donde hay pecado, hay desorden, hay vacío. No está Yeshua. Donde hay pecado, hay desorden. Y ahí no está Yeshua. Ahí no está la luz. Acuérdense que el pecado, si hay pecado, es porque reinan las tinieblas todavía. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos. Yahweh no iba a destruir del todo a Judá, porque de esta tribu, lo que les comentaba ahora al rato, nacería el Mashiach, nuestro Salvador. Eso es una promesa que está en Génesis 49:10. Se les voy a leer. Por eso no destruyó. ¿Se acuerda que fue destruida, pero la volvió a reconstruir para que el pueblo retornara otra vez? Génesis 49:10 dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. ¿De quién estaba hablando ahí? De Yeshua, ¿sí ve? Entonces, por eso dice, no la destruiré del todo. Por eso no destruyó a Judá del todo, a Jerusalén, sino que al tiempo, a los 70 años de esa cautividad, por medio del profeta, lo que yo les comentaba, Daniel, que oró en el capítulo 9 de Daniel, hay una oración que Daniel hace al Padre para retornar otra vez a Jerusalén, que ya se estaban cumpliendo los 70 años, y fue reconstruida por lo que les decía Zorobabel, Esdras, Nehemías, ¿ok? Y de allí otra vez volvió a Jerusalén, y ahí vino y nació el Mashiach, que vino a la tierra por medio, nació del Ruach HaKodesh, y fue cuando fue muerto, sepultado, pero resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Vamos al versículo 28 de Jeremías, y dice: por esto la tierra estará de luto y el cielo arriba estará negro, porque yo he hablado, yo he propuesto, no cambiaré de parecer, no me arrepentiré. Tremendo, ¿no? Cuando el Padre declara un juicio, dice que no se arrepiente. Pero miren, vamos acá. El Eterno siempre cumple su palabra, aunque pase el tiempo y la gente no lo crea. Su palabra se cumplirá y sucederá tal cual como está escrito en este libro. Números 23:19 dice: Elohim no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo cumplirá. En Mateo 24:35 dice lo siguiente: Elohim no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo cumplirá. Segunda de Crónicas 7:14 dice: hay una condición de parte del Eterno. Ahí, en ese Crónicas 7:14, yo sé que más de uno se lo sabe. Y dice: si se arrepiente mi pueblo, y orare, y escuchare, y buscar en su rostro, dice que el Padre escuchará. Hay una condición, y es que el Padre declara un juicio, ¿cierto?, para una ciudad, pero si se arrepiente esa ciudad, el Padre los perdona. Ojo, si se arrepiente. ¿Qué fue lo que pasó con quién? Con Nínive, ¿se acuerdan? Del profeta Jonás, cuando él dijo: ve, porque hay un juicio sobre esa ciudad, la voy a destruir. Y Jonás no quería ir, pero a la final fue. ¿Y qué pasó? Todos se arrepintieron. Y ahí es donde me recuerda tanto del ayuno. Dice que ahí puso el rey de esa Nínive, puso a ayunar hasta los animales. Tanto fue el arrepentimiento, ¿sí ven? Entonces el Padre dice que él no se arrepiente cuando ya hay un juicio. O sea, ya cuando el pueblo no se arrepintió, viene el juicio. Ahí sí ya no hay nada que hacer. Joel 2, del 10 al 14 dice: Yahweh deja oír su voz ante su ejército. Su campamento es muy grande, poderoso, el que ejecuta su palabra. Grande y terrible es el día de Yahweh. ¿Quién lo podrá soportar? Pero ahora dice Yahweh: volveos a mí de todo corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón
y no vuestros vestidos. Volveos a Yahweh, vuestro Elohim, que es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia, y se conduele de la desgracia. Quizá desista y se vuelva, y a su paso deje bendición y oblación y libación para Yahweh vuestro Elohim. El Padre no quiere destruir. ¿Sabe? Usted escucha a mucha gente que le dice, venga, usted me dice que Yeshua viene. Yo desde que estaba chiquito escucho que Yeshua viene y yo tengo 70 años y mire, no ha venido. ¿Sabe por qué? Porque no han leído 2 de Pedro 3:9 que dice, el Adón no retarda la promesa como algunos la consideran, tardanza, sino que es paciente hacia vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero ya sabemos que todos no van a proceder al arrepentimiento. ¿Sí ve por qué ha retardado su venida a Yeshua? Porque el Padre no quiere que todos se pierdan. Vamos al 29, 30 y 31 para terminar, y dice, al estruendo de los jinetes y arqueros, la ciudad entera huye. Unos se meten en cuevas, otros se lanzan en las arboledas, otros trepan rocas. Todas las ciudades están desiertas, nadie habita en ellas. Y tú que estás condenada a ser saqueada, ¿qué haces que te vistes de escarlata? Ataviándote con joyas y oro, agrandando tus ojos con antimonio. En vano te embelleces, tus amantes te desprecian, ellos buscan tu vida, porque he oído tu gemir como el de una mujer que está de parto, en angustia, dando a luz a su primer hijo. Es el sonido de la hija de Sión, jadeando por aliento, según extiende sus manos. Ay de mí, todo en mí está tan abrumado a causa de los muertos. Jeremías, todo lo que veía ya el Padre le había mostrado. Ya no había vuelta atrás. Mire cómo gemía él, porque ya el Padre le había mostrado toda la cantidad de muertos. Pero hubieron unos que huyeron, lo que le decían, unos a las cuevas. Y esto era lo que nos predicaba Juan hace muchos días, ¿se acuerdan? De que las cuevas donde encontraron los escritos de Qumran, ¿sí? Que ahí donde viene el libro de Enoch, el libro de los jubileos. Creo que en ese tiempo se escondieron pues, en cuevas, de pronto de ahí es que salen todas estas cosas. Esto mismo lo profetizó Isaías, le profetizó a Babilonia, que lo mismo que le pasó a Judá, ese pueblo que usó el Eterno para traer juicio, para juzgar a Judá, ese pueblo también fue destruido. Babilonia fue destruida después que llevó a cautiva a Judá, el Padre también lo llamó a juicio. Y entonces, hasta acá es el estudio de este capítulo de Jeremías, y espero que el Eterno les haya hablado hoy a sus vidas por medio de esta palabra, y los invitamos a que sigan escuchando nuestros programas en el canal de YouTube, a todos aquellos que nos escuchan y que siempre están allí en el canal, y los que llegan nuevos, que se suscriban a este canal. El Eterno les bendiga y shalom